Bienvenidos a la ponencia Riesgo de cáncer en pacientes con síndrome de Lynch, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre los riesgos de este síndrome en lo que a cáncer se refiere. Contamos para ello con la doctora Carmen Guillén Ponce, jefa de la sección de Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues doctora, la permito para que nos muestre su presentación. Pues Adelante. muchas gracias y quiero agradecer a GEPAC que haya contado conmigo para esta presentación. Estoy muy contenta y quiero también felicitar a GEPAC por seguir celebrando este congreso y creo que es muy interesante para todos los pacientes y para nosotros también, para ponernos en contacto con los pacientes fuera del entorno de las consultas habituales. Voy a comenzar hablando sobre el riesgo de cáncer de colon. Aproximadamente el 30% de las personas que tienen un cáncer de colon tienen un familiar con cáncer de colon. De estos, aproximadamente un 10% tienen un síndrome hereditario de cáncer. Las personas que tienen un síndrome hereditario de cáncer se dividen en dos grandes bloques en el cáncer de colon. Bien los que asocian pólipos y luego cáncer de colon, normalmente en un número muy elevado de pólipos, más de 100 pólipos, más de 20 pólipos, y este apartado son los síndromes asociados a poliposis que no voy a entrar hoy. Sí que me voy a centrar en un grupo de pacientes con cáncer de colon hereditario, que es el síndrome de Lynch, que es aproximadamente entre el 3 al 5% de los cánceres de colon y que son pacientes que tienen pólipos, pero en un número escaso. Pueden tener menos de 10 pólipos o incluso un número de 1 o 2 pólipos como mucho. Hace muchos años, en el año 1813, Worthing fue un patólogo que trabajaba en Estados Unidos, en Michigan, y que describió por primera vez la agrupación familiar de cáncer de colon y de otros tumores. Este patólogo se dio cuenta de que podía haber una agrupación familiar de cáncer y lo hizo por su costurera, que su costurera le dijo: estoy muy preocupada porque me estoy acercando a los 30 años y en mi familia todos mis familiares mueren de cáncer jóvenes. Y entonces dijo Worthing: ¿y cómo es esto? Y se le ocurrió describir el árbol de la familia. Este es el árbol de la familia G, de la familia de la costurera de Worthing, en el que los cuadraditos son los hombres y los círculos son las mujeres, y lo que vemos es que los círculos que están sombreados o los cuadraditos que están sombreados tienen cáncer. Si os fijáis con atención, pues veréis que muchos son cánceres de útero, de intestino o de estómago, y que aparecen, las edades son los números que aparecen en la diapositiva a edades tempranas. A los 42, a los 40, a los 50, a los incluso con 20 y tantos años, con 22 años hay algún caso. Después de la publicación de Worthing pasaron muchos años y hasta los años finales de los 60, 70 no se retomó esta historia y fue Henry Lynch, que es el que posteriormente dio el nombre al síndrome de Lynch, el que retomó la familia G y empezó a analizar esta familia en más profundidad, tomando descendientes de la costurera de Worthing y se vino hasta Europa, que era de donde procedía la familia, para encontrar más casos de la familia. Llegó hasta estudiar 300 casos de esta familia y si nos fijamos en el árbol que describió Worthing de la familia, Lynch de la familia G, pues vemos que la mayoría aparecen sombreados en negrita, tanto hombres como mujeres, cuadraditos como redondos, y estos son todos los casos de cáncer en la familia G. Y se vio que aparecían cánceres, normalmente a edades más tempranas de lo habitual, y que aparecían sobre todo cánceres de colon, pero que también aparecían, como dijo Worthing, cánceres de útero, de estómago y otros tipos de tumores.
Y aquí empieza el síndrome de Lynch. Desde entonces, desde que Henry Lynch describió esta asociación de cánceres en la familia G hasta la actualidad, han ocurrido muchísimas cosas y conocemos muchísimo más sobre el síndrome de Lynch. Conocemos que este síndrome está causado por la herencia de unas mutaciones en unos genes que son mutaciones que aparecen de manera constitucional en la persona, es decir, uno nace con esa alteración genética y son mutaciones en unos genes que se llaman genes reparadores del ADN. Son genes que en inglés se llaman mismatch repair y las siglas que se utilizan son las siglas MMR. Cuando una persona nace con una alteración en estos genes, tiene un síndrome de Lynch. El tener una alteración en estos genes aumenta el riesgo de cáncer y veremos a continuación de qué cánceres aumenta ese riesgo. Además, se sabe que los tumores que se producen, los cánceres que se producen dentro del síndrome de Lynch, tienen una característica molecular que es típica del síndrome de Lynch, de esos tumores, y que es muy importante, que se llama la inestabilidad de microsatélites. Y os explicaré a continuación qué significa inestabilidad de microsatélites. El ADN de esos tumores es inestable. Veremos qué importancia tiene, que es mucha. Esto nos ha llevado a conocer también en los últimos años cuál es la mejor estrategia diagnóstica y que vamos modificando, como veremos, año a año, porque van surgiendo avances sobre este síndrome. También conocemos que hacer un seguimiento de los pacientes y de sus familiares reduce el riesgo de cáncer y reduce la mortalidad de cáncer de colon. Y podemos establecer medidas de seguimiento, medidas de prevención, incluso cirugías para evitar el riesgo, incluso dar tratamientos para evitar que aparezca la enfermedad. Y luego voy a comentar cuáles son las novedades más importantes en cuanto al tratamiento del cáncer en los pacientes con el síndrome de Lynch, porque se sabe que esa característica de la inestabilidad de microsatélites confiere también una peculiaridad, y es que los pacientes responden de manera diferente a determinados tratamientos. Y es algo muy importante para conocer para los pacientes que ya tienen un cáncer en el contexto del síndrome de Lynch. En cuanto a lo primero que os he comentado, el síndrome de Lynch se produce porque hay una alteración, unas mutaciones en unos genes que se llaman genes reparadores del emparejamiento de bases del ADN, genes MMR. Estos genes todos los tenemos, pero cuando hay una alteración en esos genes y nacemos con esa alteración es cuando tenemos el síndrome de Lynch. Esta alteración la puede tener nuestro padre o nuestra madre y la probabilidad de que la heredemos es de un 50% si la tiene nuestra madre o si la tiene nuestro padre. Es decir, tenemos un 50% de posibilidades de que, siendo nuestro padre o nuestra madre portadores, nosotros también seamos portadores de la alteración genética. Y da igual que seamos hombre o mujer, es igual de probable, tanto para hombres como para mujeres, heredar la alteración genética. El patrón de herencia se llama autosómico dominante. Cuando tenemos la alteración genética, no todas las personas que tienen la alteración genética desarrollan un cáncer, pero el riesgo es muy alto. Esto es lo que se llama la penetrancia. La penetrancia es de hasta el 80% en algunos casos, por lo que es muy importante saber quién tiene esa alteración genética para intentar evitar que desarrolle un cáncer, porque el riesgo que tiene de desarrollar el cáncer es muy alto a lo largo de la vida. Y luego conocemos que hay diferentes genes que llamamos genes reparadores del ADN, genes MMR, que son estos que aparecen en la diapositiva, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, y ETCAN, que no es un gen MMR, pero que actúa como tal para dar lugar al síndrome, y que independientemente de dónde esté la alteración genética, en cualquiera de estos genes, si tenemos una alteración genética
que hace que que cualquiera de estos genes no funcione bien, tenemos un síndrome de Lynch. ¿De qué cánceres aumenta el riesgo cuando tenemos la alteración en alguno de estos genes MMR? Pues principalmente de cáncer de colon. El riesgo varía en función de las familias y de cuál sea la alteración genética y de en qué gen esté la alteración genética. Y el riesgo puede ser tan alto, como he dicho antes, de hasta un 80%, oscila entre un 10 a un 80% a lo largo de la vida. Como he dicho antes también, las personas que tienen un síndrome de Lynch pueden tener pólipos adenomatosos o adenomas, que se llaman, en el colon. No son tan frecuentes como cuando se tiene una poliposis, o sea, que normalmente son en un número escaso, menos de 10 pólipos. Y esos pólipos pueden tener características peculiares. Suelen ser pólipos grandes, suelen tener localización más frecuente en el colon derecho, proximales que llamamos, y tienen características histológicas que llaman la atención. Suelen tener alto grado de displasia, esas son las características de las células, y tienen una característica es que muchos de ellos son planos, o sea que tiene que hacer la colonoscopia una persona experta para detectarlos, porque si no son muy planos, no crecen como si fueran una coliflor, sino que crecen en superficie y a veces es difícil de verlos. Cuando aparecen los pólipos hay algo muy importante, que es que el paso del pólipo al cáncer, lo que llamamos secuencia adenoma, desde el pólipo adenomatoso hasta que se produce el cáncer, está acelerada. Y si en una persona normal, desde que aparece un pólipo, aunque ese pólipo tenga riesgo de malignización, el cáncer aparece después de los 10 años desde que se produce el pólipo, en una persona con síndrome de Lynch, la secuencia y paso del pólipo al cáncer está acelerada y puede tardar menos de 3 años habitualmente. Y los cánceres que aparecen tienen también peculiaridades. Tienen peculiaridades histológicas, o sea, el tumor en sí es diferente. Y esto el patólogo le puede llamar la atención y decirnos, cuidado que podemos estar ante un síndrome de Lynch. Un patólogo puede decirnos que ese tumor es algo diferente y ese tumor que es algo diferente pues le puede llamar la atención y ser el primero que sospeche que estamos ante un síndrome de Lynch. Y además, la mayoría de los cánceres de colon en el síndrome de Lynch aparecen en el lado derecho del colon, son tumores proximales. Y esto es algo diferente a lo que ocurre en los tumores esporádicos en la población general, que son más frecuentes los de sigma o recto, los del lado izquierdo del colon. Pero no solo aparecen cánceres de colon en el síndrome de Lynch, sino que conocemos que aparecen otros tumores, como ya se vio en la familia gen, aparecían tumores de útero, aparecían tumores de estómago en la familia, pero cada vez se va ampliando más el espectro de tumores asociados al síndrome de Lynch. En este estudio publicado hace poco tiempo se analizaron más de 15.000 pacientes con distintos tipos de cáncer y se vio que había tumores de vías urinarias, uroteliales, tumores de próstata, tumores de páncreas, tumores de suprarrenal, tumores de intestino delgado, incluso sarcomas, tumores germinales o mesoteliomas que podían estar causados por un síndrome de Lynch. Es decir, que aunque lo más frecuente es que aparezcan cánceres de colon en una persona que tiene mutación en los genes MMR, que por tanto tiene un síndrome de Lynch, también pueden aparecer otros tipos de cáncer. Los más frecuentes son los que aparecen en esta diapositiva, los de colon, endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, páncreas, próstata o vías urinarias. El riesgo de tener cada uno de estos tumores depende mucho de dónde esté la alteración genética, en qué gen esté la alteración. Y entonces puede variar el riesgo a lo largo de la vida en función de cuál sea la alteración genética que tiene el individuo. Son más frecuentes los cánceres de colon y los de endometrio. Los de endometrio, por ejemplo, pueden ser muy altos en mujeres portadoras de una mutación en el gen MSH6, llegar a alcanzar un riesgo de hasta por encima del 70% a lo largo de la vida.
Los cánceres de ovario o de estómago en general el riesgo es más bajo, entre un 10 o un 15% a lo largo de la vida. Los de intestino delgado, pues el riesgo a lo largo de la vida suele ser bajo, inferior al 10%, lo que sí que nos tenemos que dar cuenta de que si estamos ante un tumor de intestino delgado, que es algo muy infrecuente, pues tenemos que pensar que lo mismo es que esta persona tiene un síndrome de Lynch, hay que preguntarle sus antecedentes y hay que ver si hay que hacer algún estudio más. El resto de tumores de vías urinarias depende también del gen, suele ser entre el 10-15% de riesgo a lo largo de la vida, de páncreas o de próstata más bajo. En los años 90 se establecieron unos criterios clínicos de sospecha, cuando sospechamos que puede haber un síndrome de Lynch en una familia. Pues los criterios de Ámsterdam nos decían que cuando hubiera más de 3 casos en la familia con cáncer de colon y si alguno de ellos, y siempre que uno de ellos fuera familiar de primer grado de los otros 2, es decir, padres o hijos o hermanos. Que al menos hubiera 2 generaciones afectadas, padres e hijos, y que al menos uno de los cánceres se hubiera diagnosticado con menos de 50 años y que supiéramos seguro que no había una poliposis, que no había un número de 100 pólipos o más de 20 pólipos, como he dicho antes, se asocia a pólipos, pero en un número escaso. Vieron que estos criterios de Ámsterdam eran insuficientes porque estamos diciendo que no todos los pacientes solo tienen cáncer de colon, sino que incluso hay familias que no tienen cáncer de colon y hay más cánceres de útero o de vías urinarias o de intestino delgado y que estas familias también tienen un síndrome de Lynch. Entonces ampliaron los criterios clínicos a que hubiera al menos 3 familiares con un cáncer de colon o otros tumores relacionados con el síndrome de Lynch y el resto de los criterios los mismos, que fueran familiares de primer grado entre sí, que hubiera 2 generaciones afectadas y que alguno de ellos con menos de 50 años se hubiera diagnosticado. En la clínica a veces no vemos estos criterios porque son difíciles de encontrar, porque las familias sean pequeñas o porque no tengamos la información, sabemos que tuvo un cáncer pero no sabemos bien de qué. A veces el que digamos que hay diferentes tipos de tumores que se pueden asociar al síndrome, pues dificulta el que tengamos la sospecha clínica. Y hay modelos informáticos que se han diseñado y que están publicados y que además se puede acceder por internet y son gratuitos, en el que podemos poner la historia, en los que podemos poner la historia de la familia y nos saca si en esa familia tenemos una sospecha alta de que puede haber una mutación asociada al síndrome de Lynch, incluso nos indican qué gen puede estar la alteración genética. Estos modelos predictivos no evitan la valoración clínica y que hagamos una historia familiar exhaustiva en una consulta de cáncer familiar, pero sí que pueden servir de soporte para el médico para saber si podemos estar ante un síndrome de Lynch. Les he hablado al principio de una característica que tienen los tumores en el síndrome de Lynch, que es la inestabilidad de microsatélites. Esta característica es algo muy importante. Esta característica no lo voy a explicar en detalle porque la diapositiva asusta, pero lo que significa es que cuando tenemos una alteración en los genes MMR, que son genes reparadores del ADN, estos genes dan lugar a proteínas y esas proteínas son las que hacen la función dentro de la célula. En concreto, los genes MMR, los genes reparadores del ADN, dan lugar a proteínas que cuando ocurre una alteración en el ADN, por lo que sea, que cuando las células se dividen, pues son muy frecuentes y ocurren habitualmente, diariamente ocurren alteraciones que se corrigen rápidamente porque nuestra maquinaria de reparación del ADN es muy precisa, es exhaustiva y a cualquier error que ocurre por lo que sea, pues esta maquinaria lo reconoce y lo repara rápidamente. Sin embargo, las personas que tienen un síndrome de Lynch, como sus genes no funcionan bien, sus genes reparadores, estas proteínas no funcionan bien y no identifican dónde está el error en el ADN y estas alteraciones se van perpetuando, lo que hace que la célula al final tenga un ADN
que no es correcto del todo, se vuelve inestable. Y esta característica se puede mirar a nivel del laboratorio por técnicas que son sencillas o a nivel de los laboratorios de anatomía patológica, haciendo tinciones y viendo que faltan esas proteínas porque el gen no produce la proteína que tiene que reparar ese ADN. Falta la proteína que produce ese gen. Y esto lo vemos por tinciones. Si os fijáis en la diapositiva, en las imágenes en las 4 imágenes, en la parte de arriba son tinciones normales y si miramos la parte de abajo, esas tinciones que aparecen en marroncito pues son más tenues o no aparecen. Y esto es que no hay proteína reparadora suficiente o no está funcionando correctamente. Así se puede medir y estas técnicas se utilizan habitualmente en los laboratorios, en cualquier centro en España. Son técnicas que ahora mismo se han estandarizado y que se utilizan en los servicios de anatomía patológica y que son baratas y sencillas de realizar. ¿Cuál es la estrategia para diagnosticar un síndrome de Lynch? Pues lo que sabemos es que podemos identificar en los tumores de colon si hay una inestabilidad de microsatélites. Y se ven aproximadamente, si hacemos esas tinciones o esos estudios de laboratorio, de todos los cánceres de colon, aproximadamente el 20% tienen inestabilidad de microsatélites o defecto de esas proteínas MMR que hemos dicho. De estos, si hacemos el estudio genético para saber cuáles tienen una alteración en los genes y tienen una alteración por herencia, es decir, tienen un síndrome de Lynch porque esos genes no constitutivamente el individuo no están funcionando bien, están mutados, pues nos encontramos que aproximadamente entre un 2 o un 3% de los cánceres de colon se deben a un síndrome de Lynch. En el cáncer de endometrio ocurre lo mismo. Si analizamos todos los cánceres de endometrio que se diagnostican, aproximadamente un 20%, un poquito más que los de colon, nos encontramos que hay esa característica molecular. Hay una alteración, una inestabilidad de microsatélites o un déficit de esas proteínas. Lo podemos mirar. En España se hizo un estudio muy importante publicado por investigadores de la Comunidad Valenciana que nos dijeron que aproximadamente el 4,6% de los tumores de útero, de los tumores de endometrio, se deben a un síndrome de Lynch. Y este estudio se replicó en otros países y aproximadamente nos sacaron la misma cifra, un 4,7% de los cánceres de endometrio son causados por mutaciones en los genes MMR. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Pues que todas las pacientes con menos de 70 años que tengan un cáncer de endometrio, tenemos que ver si tienen esa alteración, esa inestabilidad de microsatélites en el tumor, un déficit de esas proteínas, y si lo tienen, hay que estudiar si se debe a que tienen una alteración en los genes por el síndrome de Lynch. Esto ha llevado al cribado que ahora llamamos universal. Todos los cánceres de colon y todos los tumores de endometrio, principalmente hasta hace poco tiempo esta era en los menores de 70 años, ya vamos, después os voy a comentar que se está ampliando esta indicación a todos los tumores. Se tiene que mirar si tienen inestabilidad de microsatélites o tienen déficit de las proteínas MMR, según la técnica que dispongamos en cada sitio, o bien la técnica del laboratorio de la inestabilidad, o bien la técnica de la anatomía patológica de mirar las proteínas y ver si tienen esa característica. Si tienen esa característica es necesario descartar, estudiar si tienen una alteración en los genes, si tienen un síndrome de Lynch porque tengan una mutación en los genes MMR. Si ya sabemos que sí, que la persona tiene una alteración en los genes MMR. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento adecuado y reducir el riesgo de cáncer que tiene? Que hemos dicho que en algunas personas puede llegar a ser hasta de un 80% el riesgo de cáncer de colon o del cáncer de endometrio muy alto, hasta un 70%.
y que estas personas tenemos que evitar que sufran un cáncer o evitar que mueran por la enfermedad. Pues ya en el año hace 20 años, en el año 2000, investigadores de Finlandia nos dijeron que realizar colonoscopias, y en este estudio se hacían cada 3 años, reducía el riesgo de cáncer de colon en un 62% y se reducía la mortalidad por cáncer de colon porque se detectaba precozmente o se evitaba que apareciera en un 65% frente a no hacer seguimiento. Es decir, la colonoscopia en las personas portadoras de una mutación del síndrome de Lynch es fundamental. Pero no vale hacer una colonoscopia y ya está. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un síndrome de Lynch tienen más riesgo de tener tumores sincrónicos, es decir, de que cuando diagnosticamos a una persona de un cáncer de colon, no tenga solo un cáncer de colon, sino que tenga 1, 2 o más. Entonces es importante hacer la colonoscopia por completo. Y además hacerla de manera periódica, repetirla, porque aparecen tumores metacrónicos, que es que aparecen a lo largo de la vida de la persona, puede tener varios tumores. Entonces hay que seguir haciendo colonoscopias durante toda la vida de la persona. Es más frecuente que encontremos tumores metacrónicos dependiendo del gen que esté alterado, sobre todo en MLH1 o en portadores de mutaciones en el gen MSH2. Pero a todos los que tienen un síndrome de Lynch, independientemente de dónde esté la mutación, de en qué gen, se les tiene que seguir periódicamente. Y también es más frecuente que aparezcan tumores metacrónicos a lo largo de la vida porque da más tiempo en las personas que se diagnostican de cáncer de colon más jóvenes. A los 40, 50 años de edad es más frecuente, por lo que hay que seguirlos durante toda su vida. ¿Cada cuánto tenemos que hacer las colonoscopias? Dije que la secuencia, el paso del pólipo al cáncer estaba acelerado en las personas que tienen un síndrome de Lynch. ¿Por qué? Pues porque si tienen este defecto en la reparación del ADN y se van acumulando errores, pues es más frecuente que se acumulen errores a lo largo de toda la vida, por lo que esa secuencia está acelerada y las colonoscopias se tienen que hacer de por vida. ¿Cada cuánto hay que hacer las colonoscopias? Pues no tienen que pasar 3 años y lo que se recomienda habitualmente es que cada 1 o 2 años, como mucho, se repitan las colonoscopias. Y si nos fijamos en esta diapositiva, los meses desde que se hace la colonoscopia, si pasan entre 24 o 29 meses desde la última colonoscopia, o sea, más de 2 años, el riesgo de que nos encontremos un cáncer de colon sube hasta un 58% respecto a hacerla precozmente, con lo que es muy importante que las colonoscopias se repitan en tiempo, sean unas colonoscopias hechas de manera arreglada por digestólogos expertos que identifiquen esos pólipos que son a veces peculiares, son pólipos planos y que además se hagan a tiempo, se hagan cada 1 o 2 años sin retrasarse. Por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones de seguimiento para cáncer de colon? Colonoscopia cada 1 a 2 años y empezando a partir de los 20-25 años de edad si ya sabemos que esa persona tiene un síndrome de Lynch. Para otros tipos de cáncer hay menos evidencia de cuál debe ser el seguimiento y no se ha demostrado que los seguimientos reduzcan la mortalidad, más que nada porque hay menos estudios. Para cáncer de útero se recomienda biopsia endometrial, tomar muestras del útero, del endometrio y ecografía transvaginal de manera anual en las mujeres que tienen una mutación relacionada con el síndrome de Lynch. Para cáncer de estómago, para cáncer gástrico, se recomienda que basalmente se haga una panendoscopia oral, una gastroscopia, se tomen muestras y se descarte que hay una sobreinfección por el Helicobacter pylori, que aumenta en general el riesgo de cáncer de colon y en estas personas con síndrome de Lynch pues puede aumentar más aún el riesgo que en la población general. Por tanto, se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori si la persona tiene esta bacteria. ¿Habría que repetir la panendoscopia oral?
pues depende de los hallazgos que se encuentren en la primera y depende también de la historia de la familia. Si en la familia hay casos de cáncer de estómago, sí que se recomienda la repetición. Si no, hay que valorar individualmente. Respecto a si hay que hacer unas pruebas de seguimiento distintas en función del gen que esté mutado, pues no hay tantos estudios que nos digan que hay que hacer estudios diferentes. A todas las personas con un síndrome de Lynch ahora mismo se les tiene que hacer este seguimiento como mínimo, ¿vale? Respecto a las cirugías para reducir el riesgo de cáncer, para evitar que aparezcan los tumores. Con el seguimiento intentamos evitar que aparezcan los tumores o intentar detectarlos a tiempo. ¿Podemos hacer cirugías para reducir ese riesgo? Para cáncer de colon, el hacer una colectomía, o sea, quitar gran parte del colon, se tiene que valorar de manera individualizada. Sobre todo se valora en las personas más jóvenes que han tenido cáncer de colon, por lo que he dicho antes de la aparición sucesiva de otros tumores de colon, de tumores metacrónicos a lo largo de la vida. Pero hay que valorarlo en cada caso de manera individualizada. Para los tumores ginecológicos, este estudio del año 2006 demostró que el hacer histerectomía, es decir, quitar el útero, o hacer salpingo-oophorectomía bilateral, que es quitar los ovarios y las trompas, reducía el riesgo de cáncer de útero y el riesgo de cáncer de ovario en los pacientes, en las mujeres con un síndrome de Lynch. Por tanto, se recomienda valorar la cirugía profiláctica de los tumores ginecológicos, la histerectomía y la salpingo-oophorectomía, en las mujeres que ya no vayan a tener más hijos por encima de los 40 años, que ya hayan cumplido sus deseos de tener hijos y que quieran realizarse la cirugía. ¿Hay algún tratamiento que evita la aparición de cáncer en los pacientes con un síndrome de Lynch? Pues es la aspirina. Y la aspirina, en este estudio que se publicó en el año 2011, demostró que reducía el riesgo de cáncer de colon hasta en casi un 60%, bajaba el riesgo. La aspirina se dio a dosis altas y se demostró también que reducía no solo el riesgo de cáncer de colon en los pacientes con síndrome de Lynch, sino que también reducía el riesgo de otros tumores, de cánceres ginecológicos, de endometrio, de tumores de estómago, etcétera, de tumores de otras localizaciones asociados al síndrome de Lynch. Los pacientes que tomaban aspirina a dosis altas reduce el riesgo. ¿Cuál es el problema y por qué no se recomienda así de manera general? Porque se dio aspirina a dosis muy altas. Entonces, se está haciendo un siguiente estudio que se llama CAPS-3, que todavía no se ha publicado y que está evaluando dar dosis bajas de aspirina para evitar efectos secundarios como úlceras de estómago o como bajadas de plaquetas o sangrados para evitar que tenga tantos efectos secundarios el dar aspirina a largo plazo, porque habría que tomarla durante años para que hiciera este efecto de prevención. Y lo siguiente que os voy a comentar es algo que mencioné también al principio, que es que las personas que ya han desarrollado un cáncer de colon, un cáncer de útero, etcétera, y que tienen un síndrome de Lynch, pues sabemos que el tener esa alteración molecular que he dicho antes que era tan importante, que era la inestabilidad de microsatélites, que era esa característica que tenían en los tumores y que podemos ver, pues que servía de biomarcador, o sea, servía para predecir la respuesta a los tratamientos. Y se vio hace ya muchos años, hace casi 20 años, que los pacientes que tenían un cáncer de colon y que se operaban y que tenían una enfermedad detectada de manera precoz, en estadios iniciales, estadio 2, no se beneficiaban del tratamiento con quimioterapia después de la cirugía. Esto es muy importante porque hasta podía ser perjudicial el darles el tratamiento. O sea, que hay que saber si una persona tiene un síndrome de Lynch
para elegir si se puede beneficiar del tratamiento de quimioterapia después de la cirugía o no. Del tratamiento de quimioterapia me refiero a las fluoropyrimidines, que es el tratamiento de elección, lo era antes y lo sigue siendo a día de hoy, en pacientes con cáncer de colon localizado. Pero ha habido más avances. Y los avances más recientes que quiero destacar ahora mismo vienen por los avances en los estudios genéticos. Ahora mismo podemos estudiar los tumores por completo. Podemos analizar el cáncer de colon, coger la muestra y analizar qué genes tiene ese tumor. Podemos analizar en sangre, hacer una biopsia líquida que se llama y sacar el ADN que hay en la sangre, el material genético y analizarlo. Y todo esto nos ha servido para avanzar en el síndrome de Lynch. En la Sociedad Española de Oncología Médica, en la SEOM, hace unos años, en el año 2015, publicamos las guías de cáncer de colon hereditario y hicimos este algoritmo de diagnóstico para que se ha seguido en toda España hasta ahora. Todos los pacientes que tuvieran un cáncer de colon, indicamos que se tenía que mirar si tenían inestabilidad de microsatélites o tenían alteración, déficit de MMR, como he dicho antes, déficit de esas proteínas en el tumor de colon. Si salía que había alguna alteración, entonces nos íbamos a hacer el estudio genético para saber si estábamos en ese 3%, 3 y pico por ciento de casos de cáncer de colon que se deben al síndrome de Lynch. Pero, sin embargo, en los últimos años, si hemos dicho que han avanzado tanto las técnicas de estudio, pues ya se pueden analizar los tumores en sí y hacer incluso o secuenciación entero de los genes del tumor o secuenciar lo que llamamos determinados genes dentro del tumor, que son paneles de genes. Entonces, lo que se ha visto es que se confirma que aproximadamente el 3 y pico por ciento de los casos de cáncer de colon se deben a este síndrome, al síndrome de Lynch, pero que puede haber otros síndromes hereditarios de cáncer, no solo el síndrome de Lynch, que dan lugar a mayor riesgo de cáncer de colon. Y cada vez hacemos estos estudios con más frecuencia en la clínica para ayudarnos en el tratamiento y en el diagnóstico. Por eso el algoritmo de la Sociedad Española de Oncología se ha modificado este año, en el año 2020, y seguimos manteniendo el diagnóstico como hasta ahora. El algoritmo se ve un poquito pequeño, pero seguimos manteniendo el diagnóstico como hasta ahora, estudiando ya no solo los tumores de cáncer de colon o de endometrio con menos de 70 años, sino todos, para ver si tienen estabilidad de microsatélites o déficit de esas proteínas que hemos llamado MMR, que son las derivadas de esos genes. Pero también, si tenemos disponibilidad, podemos estudiar directamente el tumor y ver si hay alguna alteración genética que nos sugiera que puede haber una alteración en esos genes de manera constitutiva y que sea el origen del cáncer de colon o del cáncer que tiene el paciente. Estos algoritmos están cambiando para intentar estudiar en más profundidad los tumores y poder llegar al diagnóstico del síndrome de Lynch o de otros síndromes que pueda tener la persona y que sean la causa del cáncer que ha tenido. Y en cuanto a los tratamientos de los cánceres asociados al síndrome de Lynch, los avances son importantísimos, inmensos en los últimos años. Y es porque se ha introducido la inmunoterapia. Se vio en el año 2015, se publicó este estudio, que fue un estudio muy importante, que ha dado lugar a la indicación del tratamiento con un fármaco que se llama pembrolizumab, que es un fármaco de inmunoterapia, un fármaco muy moderno ya, que demostró que los tumores que tienen inestabilidad de microsatélites o déficit de las proteínas MMR se benefician tanto en que responden mejor al tratamiento con pembrolizumab y
se benefician en cuanto a supervivencia. Los pacientes que se tratan, que tienen este tipo de tumores y se tratan con pembrolizumab, viven más y responden mejor a los tratamientos. En cáncer colorectal se utilizó también el tratamiento con nivolumab, que es otro fármaco de inmunoterapia, ya cuando los pacientes habían recibido cualquier tipo de quimioterapia o de tratamiento para el cáncer de colon, quimioterapia combinada con cetuximab o con bevacizumab, que es lo que habitualmente se utiliza. Y en pacientes que ya no teníamos ningún tratamiento que ofrecer, se ponía este tratamiento si tenían inestabilidad de microsatélites o tenían alteración, déficit de MMR. Y se vio que obtenían alta tasa de respuestas. Las respuestas son las rayas que van hacia abajo, estas azules que salen muchas. Y también se vio que se prolongaba su supervivencia, tanto sin progresar la enfermedad como la supervivencia global de los pacientes. Más recientemente se ha publicado este año, que en primera línea de tratamiento se benefician más de pembrolizumab, de estos fármacos nuevos de inmunoterapia, los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites o déficit de MMR, se benefician más del tratamiento con la inmunoterapia que de utilizar quimioterapia. Y se benefician tanto en tasa de respuestas como en supervivencia sin progresión, por lo que ahora mismo el tratamiento que ya va a ser estándar para estos pacientes va a ser el tratamiento con inmunoterapia. A día de hoy el pembrolizumab es el que ha publicado estos resultados, pero se están ensayando otros estudios como el nivolumab o el nivolumab en combinación con otros fármacos como ipilimumab. Pero sabemos más aún. ¿Y qué sabemos? Pues que este defecto, esta inestabilidad de microsatélites, no solo aparece en el cáncer, no solo aparece cuando se está produciendo el cáncer en esa transformación, la secuencia que he dicho de adenoma a carcinoma, del pólipo al cáncer, sino que si analizamos el intestino de los pacientes que tienen un síndrome de Lynch, pues ya tienen ahí ese defecto, esa inestabilidad de microsatélites. ¿Y esto para qué puede ser importante? Pues lo que se ha visto es que probablemente no haga falta que todos los pacientes pasen por tener pólipos para desarrollar el cáncer, sino que directamente desde ese epitelio anormal, desde ese tejido anormal en el colon, puedan llegar a dar lugar a tener un cáncer sin que encontremos el pólipo. Por eso es muy importante el seguimiento siempre, quitar los pólipos también, pero si no hay pólipos, pues también tenemos que seguir por si aparece un cáncer. Y esto es muy importante porque se ha visto que el tejido del colon normal, aunque aparentemente no haya ningún pólipo ni haya ninguna alteración, tenga ya ese defecto, esa inestabilidad, genera partículas que se detectan por nuestro sistema inmunológico, que es lo que se llaman neoantígenos. Y estos antígenos son capaces de estimular a nuestras células, a nuestros linfocitos. Y entonces se están creando vacunas para actuar antes de que aparezcan los pólipos o de que aparezca el cáncer en los pacientes con síndrome de Lynch. Probablemente en los próximos años, y no será dentro de muchos, espero, tendremos vacunas para evitar que aparezca un cáncer en los pacientes que tienen un síndrome de Lynch. En esto estamos colaborando varios centros españoles con centros americanos y espero que dentro de poco pues os pueda contar cuáles son los resultados. En conclusión, a todos los cánceres de colon y a todos los cánceres de endometrio, por lo menos a estos, hay que analizar si tienen inestabilidad de microsatélites o déficit de MMR. Y si podemos extenderlo a otros tumores, sobre todo si sospechamos que estamos en una familia con un contexto de síndrome Lynch, pues es lo ideal.
Los pacientes con sospecha de síndrome de Lynch siempre se tienen que valorar en unidades de cáncer familiar para llevar un asesoramiento adecuado, tanto un asesoramiento genético de qué estudios hay que hacer, como de qué seguimiento es el más recomendado y qué implicaciones tiene esto para la persona que se acaba de diagnosticar, como para sus familiares, para sus hijos, sus hermanos, etcétera. Todas las personas tienen que llegar un seguimiento con colonoscopia cada 1 o 2 años, empezando a una edad temprana, a partir de los 20-25 años de edad. Las cirugías profilácticas han demostrado beneficio en cuanto a evitar riesgo de cáncer en los pacientes con síndrome de Lynch, sobre todo las cirugías para evitar los tumores ginecológicos, puesto que el seguimiento tiene menos evidencia que el seguimiento por la colonoscopia en reducir el riesgo y en reducir la mortalidad. Por tanto, las mujeres que ya no vayan a tener más hijos, que tengan más de 40 años o alrededor de los 40 años, se tiene que recomendar la histerectomía y salpingo o forectomía reductora de riesgo, y si la mujer lo quiere, pues está indicada. La aspirina ha demostrado prevenir la aparición de tumores en el síndrome de Lynch. Sin embargo, se desconoce cuál es la dosis ideal y todavía está por definir cuánto tiempo y cuál es la dosis que deben tomar los pacientes para reducir ese riesgo de manera segura. El tratamiento con quimioterapia después de la cirugía en los pacientes con estadios precoces con cáncer de colon, pues no está indicado en los pacientes con estadio 2, porque no ha demostrado que mejore los resultados. Y la inmunoterapia a día de hoy ya es el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de colon dentro del contexto de un síndrome de Lynch. Muchas gracias.